Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 22º domingo en el tiempo ordinario del ciclo B. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Muy buenos días, buenas tardes, les habla Tomás Rodríguez. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Reciban un abrazote desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. 22º domingo ordinario. Jesús afirma que el cumplimiento exterior de la ley no es lo más importante, pues no se puede suceder como a los fariseos, que por mantener las propias tradiciones pasaban por alto el espíritu de la ley de Dios. Para Jesús es incomprensible que su pretexto de cumplir la ley se atente contra la misma ley que ordena el auxilio y la ayuda necesaria a los padres. No se puede ser un buen cristiano si primero no se es un buen hijo, padre, esposo o ciudadano. Jesús no permanece indiferente ante la crítica de los fariseos, sino que pone en evidencia al desatino del cumplimiento ciego y meramente externo de la ley. También nos invita a vivir la ley de verdad, preocupándonos por el bienestar integral de nuestro prójimo, especialmente de los más necesitados. Oremos. Hoy te reconocemos, Padre, por Jesucristo tu Hijo, que nos libró del formulismo esclavo de la letra de la ley y estableció un nuevo orden religioso que une el amor a ti y al hermano, primando la persona sobre la fría norma, el amor sobre la ley, el corazón y lo interior sobre lo de afuera. Danos, Señor, un corazón nuevo y generoso, limpio y recto, incapaz de endurecerse en la falsa seguridad de un culto vacío. Así recuperaremos la pureza original de nuestra imagen primera, hecha a tu semejanza, tal como salió de tus manos creadoras, y haz que la libertad interior que Cristo nos ganó estimule en nosotros una respuesta más fiel a tu amor. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4, los 10 mandamientos de María del Carmen Garza. ¿Qué es lo más importante para ser feliz?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor, los mandamientos de Dios. La primera lectura está tomada de Deuteronomio 4, versículos 1 al 2 y 6 al 8. Estos mandatos son su sabiduría. En este discurso, Moisés exhorta al pueblo al cumplimiento de la ley. En esta obediencia responsable y fiel está la verdadera sabiduría. La ley es expresión de la cercanía de Dios a su pueblo y forma parte de la alianza. Escuchemos. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo les prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 22º del tiempo ordinario. Modo primero. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Modo segundo. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. La segunda lectura está tomada de Santiago 1, versículos 17 al 18, 21b al 22 y 27. Lleven la palabra de Dios a la práctica. La carta de Santiago es un conjunto de consejos prácticos. Nos dice que la palabra de Dios requiere una aceptación práctica y vivida.
La fe tiene que ser manifestada en obras de caridad, en amor y servicio a los demás. Escuchemos. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura está tomada de Marcos 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. Mandamiento de Dios y tradiciones humanas. Después del paréntesis de los 5 domingos anteriores, reanudamos hoy la lectura del Evangelio de Marcos con la actividad apostólica de Jesús fuera de Galilea. Jesús denunció la actitud de los fariseos que prefirieron un cumplimiento externo de la ley en vez de un cambio real del corazón, perdiendo así lo esencial de la ley y dándole importancia a lo exterior o material. Antes de escuchar este mensaje, escuchemos el Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de afuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre,
salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1, Lo que sale del corazón, de Javier Bru. Algunos fariseos y escribas de Jerusalén, al ver que los discípulos de Jesús comían sin purificar sus manos, preguntan al maestro: ¿cómo dejas a estos que rompan con la tradición? Y él les dijo: hipócritas, a Dios tan solo honran con los labios, dan leyes que los hombres inventaron y olvidan lo que sí les manda Dios. Nada puede haber fuera que haga impura una persona, pero si su corazón, cuando el mal consiente para otras, nada puede haber fuera que haga impura una persona, pero si su corazón, cuando el mal consiente para otra. ¿Por qué lavar las manos si sucio está tu corazón? Permites la injusticia ante ti y ocultas con los ritos tu pecado. Trata de ser honesto, ¿de qué sirve todo esto? A Dios no puedes engañar, solo te sana purificar tu corazón, no tus pies y tus manos. No hay rito que la paz te pueda dar si no quieres salir de tu pecado. Nada puede haber fuera que haga impura una persona, pero si su corazón, cuando el mal consiente para otra, nada puede haber fuera que haga impura una persona, pero si su corazón, cuando el mal consiente para otra. Liturgia y música. Amados hermanos, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa. Después de habernos dejado iluminar durante 5 domingos por el Evangelio de San Juan, hoy, en el 22º domingo del tiempo ordinario, retomaremos a San Marcos y comenzaremos a escuchar también a Santiago. Todas las lecturas de este domingo convergen
en un mismo tema. La palabra de Dios siempre es portadora de vida y liberación para el ser humano. Según la carta de Santiago y el Salmo 14, no debemos limitarnos a escucharla, sino que hay que llevarla a la vida por los caminos del amor y el servicio a los demás. Comencemos con alegría nuestro análisis. Bendiciones. Gracias, Jay, como siempre, después de esa sinopsis, ya celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Y compartiendo ya con ustedes un poquito de esa primera lectura de Deuteronomio. El autor de este texto es, antes de nada, un creyente con un enorme aprecio por la palabra de Dios. Ve en las leyes y preceptos de Dios un camino seguro para la felicidad y para la vida en plenitud. Por eso recomienda insistentemente a su pueblo que acoja la palabra de Dios y se deje guiar por ella. Y vamos a romper el hielo, hermanos, con dos preguntas. ¿Qué importancia asume la palabra de Dios en mi existencia? Fíjense qué pregunta más importante nos está haciendo aquí. ¿Consigo encontrar tiempo y disponibilidad para escuchar, para meditar o interiorizar la palabra de Dios de forma que ella informe mis valores, mis sentimientos y mis acciones? Así que, hermanos, para muchos de nuestros contemporáneos, las leyes y preceptos de Dios son un camino de esclavitud que condiciona la autonomía y que limitan la libertad del hombre. Para otros, las leyes y preceptos de Dios son una moral superada que no coincide con los valores de nuestro tiempo y que debe permanecer cubierta de polvo en el Museo de la Historia. Fíjense en esa comparativa. Uh-huh. En contrapartida, para el catequista que nos ofrece esta reflexión del libro del Deuteronomio, la palabra de Dios es un camino siempre actual que libera al hombre de la esclavitud del egoísmo y que le conduce al encuentro de la verdadera vida y de la verdadera libertad. De hecho, la escucha atenta y el compromiso firme con la palabra de Dios es para los creyentes una experiencia liberadora. Nos salva del egoísmo, del orgullo, de la autosuficiencia y nos proyecta hacia el amor, el compartir, el servicio, hacia la donación de la vida. Una de las existentes recomendaciones de este texto es la de no adulterar la palabra de Dios por los intereses personales de los hombres, ¿verdad? Y eso no es nada más y nada menos como que tú interpretas, ¿verdad?, la palabra o la Biblia, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, a como tú estás pensando en ese momento o para tu bien personal y no el bien común. Así que existe siempre el peligro, ya sea en nuestra reflexión personal o ya en nuestro compartir comunitario, de adoptar la palabra según nuestros intereses, ¿verdad?, de suavizar esa radicalidad, de reducir esos aspectos que cuestionan o de hacerle decir cosas que no vienen de Dios. Es preciso preguntarnos constantemente si la palabra que vivimos y anunciamos es la palabra de Dios o es nuestra palabra, si transmite los valores de Dios o nuestros valores personales, si testimonia la lógica de Dios o nuestra lógica humana. Este proceso de discernimiento es más fácil cuando es realizado en comunidad, en diálogo y en confrontación con los hermanos que caminan con nosotros, que nos cuestionan y comparten con nosotros su perspectiva de las cosas. Nosotros los creyentes comprometidos andamos siempre muy ocupados en hacer cosas bonitas, en el sentido de cambiar el mundo, en un activismo a veces exagerado y que poco a poco nos va haciendo perder el sentido de nuestra acción o de nuestro testimonio. En medio de esta actividad frenética tenemos que encontrar tiempo para escuchar a Dios, para meditar sus propuestas, para repasar sus leyes y preceptos, para descubrir el sentido de nuestra acción en el mundo. Sin la escucha de la palabra, nuestra acción se convierte en un hacer cosas estéril y vacío,
que más tarde o más temprano nos lleva a perder el sentido de nuestro testimonio y de nuestro compromiso. Así que, hermanos, más adelante seguiremos, ¿verdad?, conversando sobre esta lectura y también la segunda lectura de Santiago y ese hermoso evangelio de Marcos, mandamiento de Dios y tradiciones humanas. Mientras tanto, le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve a un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 5, el mandamiento principal de Salomé Arrizibita. Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser. Y a mis hermanos amaré en ti, mi mayor bien. Como aprendo a amar mi vida en ti para calmar mi ser. Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser. En quienes me quieren mal y en quienes me quieren bien. Amaré todo lo que hay en mí de grandeza y pequeñez. Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser. Te amaré con mi palabra y a los sin voz prestaré mi voz, mi canto, mi vida. A ti en mi regalaré. A ti en mi regalaré. A ti en mi Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, recuerden, hermanos y hermanos de Liturgia y Música, que nos pueden seguir escuchando todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, a través de Facebook Liturgia y Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y ya por ahí está nuestra hermana Sibel para saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo entero. Un rico, extra, mega, súper agrandado abrazo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Yes. Sí, este abrazo es, mira, bien grande y caluroso por demás, porque la calor aquí está sabrosa. Así que gracias a todos los que se conectan con nosotros desde Australia, Alemania, Canadá, a todos los que se conectan en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, y a todos nuestros hermanos que se conectan desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Gracias por conectarse con nosotros y como bien mencionó Erinaldo, recuerden que se pueden conectar, escribirnos, hacernos peticiones, decirnos qué es lo más que les ha gustado de nuestro programa a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram.
y siempre nos encanta escuchar de ustedes. Así que si hay algo que hemos mencionado, si hay algo en el programa que los tocó profundamente y quieren compartirlo con nosotros, se los vamos a agradecer con mucho gusto. Siéntanse en confianza de escribir. Tú hiciste una pregunta muy interesante en la sección anterior, Erinaldo, y era ¿cuál era el sentido de nuestra acción? ¿Cuál era el sentido de nuestra acción? Y yo creo que en efecto esa es una pregunta clave para uno evaluar dónde se encuentra, qué está haciendo y sobre todas las cosas, cuál es el propósito que tengo yo en la tierra. El Señor nos brinda las herramientas para estar a su lado y estar aferrado a Él y sobre todas las cosas hacer el bien. Pero el bien no es hacer el bien para mí, sino el bien para los demás. Y lo vemos aquí en las lecturas de hoy. ¿Qué más nos puedes compartir, Eri? Pues fíjate, Sibel, que lo que acabas de decir está atado también a esa segunda lectura de Santiago. Lleven la palabra de Dios a la práctica. O sea que en ese sentido, pues los versículos de esta carta de Santiago que se nos proponen como segunda lectura reflexionan sobre la palabra de Dios. El autor de la carta no desarrolla un razonamiento continuado, sino que va señalando distintos aspectos relacionados con la forma cómo los creyentes deben ver y acoger la palabra de Dios. Y yo creo que acoger esa palabra de Dios constantemente es parte de las cosas que debemos hacer nosotros, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Así que Dios ofrece. Ese versículo, Erinaldo, que dice, pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen. Me encanta eso. De manera que se engañen a ustedes mismos. Y es maravilloso cuando él dice eso, porque en muchas ocasiones presumimos o pensamos que porque voy a misa todos los domingos, o porque rezo un rosario con frecuencia, o porque a lo mejor oro de vez en cuando, estoy haciendo lo correcto o estoy cumpliendo. Y yo diría que en cierta medida eso es como un engaño que te estás dando, porque es como si estuvieras comprando el paquete más económico de cualquier suscripción, tú sabes, como pues yo cumplo con esto, pues ya eso es suficiente. Y la realidad, como bien lo expresa aquí, es que tenemos que pensar en cómo obramos y lo que hacemos. Sí, y definitivamente Dios ofrece continuamente al hombre sus dones a fin de proporcionarle vida y felicidad. La palabra de Dios es un don que el Padre de los astros ofrece al hombre y está destinada a generar una nueva humanidad. Los creyentes, iluminados por la palabra de la verdad que les viene de Dios, pueden caminar con seguridad en dirección a la vida plena, la felicidad sin fin. Los creyentes también deben estar siempre disponibles para acoger la palabra de Dios. No pueden cerrarse en su orgullo y autosuficiencia, ¿verdad? Ignorando esas propuestas de Dios, sino que deben abrir el corazón para que la palabra enviada por Dios encuentre su lugar ahí y puedan echar raíces y desarrollarse. Y fíjate, Eri, una de las cosas que mencionaste es que definitivamente cada uno de nosotros posee un don particular. Dios nos ha dado esos dones. Y mira qué curioso que en el momento que nosotros ponemos nuestros dones en práctica para el beneficio de los otros, al servicio de las personas, de nuestros hermanos o hermanas, y aunque usted no lo crea, inténtelo, cuando usted regala su don o da su don a los demás o comparte su don con los demás, esa acogida, ese recibimiento, ese agradecimiento que va a tener su hermano, le va a dar una felicidad tan grande a usted. La gente pierde el tiempo, yo diría, tratando de encontrar la felicidad propia. Y la realidad es que la felicidad simplemente llega en el momento que uno encuentra su don y lo pone al servicio de los demás. No es que te quedes con él. Y les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí Erinaldo, nuestro hermano Jay, tienen el don de ser músicos. Sin embargo, ellos no tomaron la decisión de que esa fuera su profesión,
bueno, fue profesión de Rinaldo por un tiempo, pero actualmente ejercen unas profesiones particulares de la cual devengan un sueldo, sin embargo, continúan utilizando el don para el servicio de los demás, prestando, ¿verdad?, tiempo en la iglesia, ayudando, por ejemplo, a trabajar con este programa radial, así que ponen ese don al servicio de los demás. En mi caso, el don que Dios me ha dado, pues es esta boca maravillosa, esta boca que... Buena comunicadora. El don de palabra, el don de palabra. Eso es así. Y aunque forma parte de lo que hago profesionalmente, hay muchas cosas que yo obsequio, como estar aquí, ¿verdad?, con ustedes acompañando, que en estas conversaciones que me permiten poner entonces ese don al servicio de los demás. Y ahí es que nos alineamos. Entonces, eso es a lo que nos invita la lectura de hoy. Definitivamente. Y fíjate esto, que va atado a todo lo que has dicho. La escucha y la acogida de la palabra tiene con todo que conducir a la acción. La escucha de la palabra de Dios tiene que conducir a la conversión, al cambio, al abandono de la vida vieja y del egoísmo y del pecado, para así poder abrazar una vida según Dios. La escucha de la palabra de Dios tampoco puede cerrar al hombre en un espiritualismo alineante y estéril, sino que tiene que conducirlo a un compromiso efectivo para la transformación del mundo, ¿verdad? Y eso resume, Sibel, precisamente todo lo que tú acabas de decir. O sea, que esa acogida y esa escucha de la palabra no puede ser para nosotros encerrarnos nosotros mismos, sino que tenemos que llevar, ¿verdad?, esa palabra al mundo, y es precisamente lo que nosotros hacemos con este programa, ¿verdad? Llevamos música y palabra, ¿verdad?, a través de nuestro programa a distintas partes del mundo. Y estoy seguro que hay muchos hermanos que nos escuchan semana tras semana que son tocados de distintas maneras. Posiblemente con la palabra que nosotros le transmitimos o con algún cántico que escuchan en nuestro programa, y eso les toca su corazón y su mente. Yo tengo una anécdota. Cuando faltaban como 10 o 12 minutos del programa, pues entraban llamadas al programa en vivo. Me acuerdo. Y había muchas anécdotas, y entre una de ellas, siguiendo lo que tú estabas hablando ahora de que nosotros estamos predicando al mundo y estamos llevando el evangelio, esta señora me llama y me dice: mira, a mí me gustaría hablar, pero yo prefiero oírlos a ustedes y yo no puedo estar pendiente del radio y esperando la llamada, porque si no me pierdo lo que ustedes están diciendo. Me acuerdo. Okay. Me acuerdo de esa anécdota, una noche que la señora vino en vivo, sí. Sí. Qué bien. Bueno, pues más adelante, ¿verdad?, en nuestro programa vamos a discutir precisamente ese evangelio de Marcos, mandamiento de Dios y tradiciones humanas. Mientras tanto, le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve un cántico reflexivo. Gracias, Eri, de nuevo. Escuchemos el cántico número 2. Dame un nuevo corazón, del grupo Católicos con Acción. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.
corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, ya discutiendo este evangelio de Marcos, mandamiento de Dios y tradiciones humanas. Y aquí viene una pregunta: ¿qué es lo decisivo en la experiencia religiosa? ¿Será el estricto cumplimiento de las leyes definidas por la Iglesia? ¿Serán las manifestaciones exteriores de la religiosidad las que definan quién es bueno o malo, santo o pecador, amigo o enemigo de Dios? Pues las leyes tienen su lugar en una experiencia religiosa en cuanto señales indicadoras de un camino a recorrer. Sin embargo, es preciso que el creyente tenga el discernimiento suficiente para dar a la ley un valor justo, viéndola únicamente como un medio para llegar más allá en el compromiso con Dios y con los hermanos. La finalidad de nuestra experiencia religiosa no es cumplir las leyes, sino profundizar en nuestra comunión con Dios y con los otros hombres, siendo eventualmente ayudados en ese proceso por las leyes que nos indican el camino a seguir. Si hacemos de las leyes algo absoluto, puede convertirse para nosotros en un fin y no en un medio, en un camino. En ese caso, las leyes serán una forma de acallar nuestra conciencia, de vernos en paz con Dios, de sentir que Dios nos debe algo porque cumplimos todas las reglas establecidas, volviéndonos orgullosos y autosuficientes, pues sentimos que somos nosotros los que con nuestro esfuerzo para estar en regla conquistamos nuestra salvación. Dejamos de necesitar de Dios y solo lo necesitamos para que valore nuestro esfuerzo y para darnos aquello que juzgamos que es una justa recompensa. El culto que prestamos a Dios puede convertirse en ese caso en un proceso interesado de compra-venta de favores y no en una manifestación del amor que nos llena el corazón. Nuestra religión será en ese caso una mentira, un negocio que Dios no aprecia ni puede aprobar. ¿Verdad? Y lamentablemente ahí es que vamos en donde muchas otras denominaciones caen, ¿verdad?, en ese culto, ¿verdad?, de esa compraventa, ¿verdad?, porque le piden a sus feligreses ese diezmo y eso no puede faltar, ¿verdad? Y obviamente es importante ayudar a la iglesia, pero también es importante que nuestras familias estén bien. O sea, que están bien nuestras familias y ayudamos a la iglesia. O sea, todo tiene que ir de la mano, no puede ser todo para un lado. O sea, que eso es importante también. Así que de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, no es muy religioso o muy cristiano quien acepta todas las leyes propuestas por la iglesia o quien cumple escrupulosamente todos los ritos, sino que es un cristiano verdadero aquel que en su corazón se adhiere a Jesús e intenta seguirlo
por el camino del amor y de la entrega, que acepta formar parte de la comunidad de los discípulos, que acoge con gratitud los dones de Dios, que celebra la fe en comunidad, que acepta realizar con los hermanos una experiencia de amor compartido. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando invita a sus discípulos a no preocuparse por las leyes y los ritos externos, sino a preocuparse por lo que sale del corazón. Es en el interior del hombre donde se definen los sentimientos, los deseos, los pensamientos, las opciones, los valores, las acciones del hombre. Es ahí donde nacen nuestras impurezas, discordias y violencias que destruyen las relaciones, los intentos de humillar a los hermanos, los rencores que no impiden perdonar y aceptar a los otros, las opciones que nos hacen escoger caminos cerrados y que nos esclavizan a nosotros y a aquellos que caminan a nuestro lado. Hermanos, la verdadera religión pasa por un proceso de continua conversión, en el sentido de parecernos cada vez más a Jesús y de acoger la propuesta de hombre nuevo que Él nos ha venido a realizar. Así que es necesario que nos mantengamos libres y críticos en la relación con las leyes que nos proponen, sean leyes civiles o religiosas. Son medios y deben ser consideradas como ayudas para ser más humanos, más fraternos, más justos, más comprometidos, más coherentes, más familia de Dios. Y dejan de servir si generan esclavitud, dependencia, injusticia, opresión, marginalidad, división y muerte. El proceso de discernimiento de las leyes, buenas o malas, no puede con todo ser un proceso solitario, sino que debe ser un proceso que hacemos con el Espíritu Santo, en el compartir comunitario, en el encuentro fraterno con los hermanos, en una búsqueda coherente e interesada del mejor camino para llegar a la vida plena y verdadera. Así que, hermanos, tenemos que preocuparnos por llevar estas leyes, como bien dice ahí, ya sean las leyes civiles o religiosas, ¿verdad?, al pie de la letra. Así que invitamos a nuestra hermana Sibel, ¿verdad?, que siempre nos tiene lo que nos dice el Papa Francisco sobre este evangelio. Gracias, Erinaldo. El Papa Francisco comparte el siguiente escrito. Jesús afronta un tema importante, la autenticidad de nuestra obediencia a la palabra de Dios, contra toda contaminación mundana o formalismo legalista. Los escribas y los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de no seguir los preceptos rituales según las tradiciones, y así pretendían golpear la autoridad de Jesús como maestro porque decían, este maestro deja que los discípulos no cumplan las prescripciones de la tradición. Pero Jesús replica fuerte, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Alteran la voluntad de Dios, descuidando sus mandamientos para cumplir las tradiciones humanas. La reacción de Jesús es severa, porque es mucho lo que hay en juego. Se trata de la verdad de la relación entre el hombre y Dios, de la autenticidad de la vida de fe. El hipócrita es un mentiroso, no es auténtico. El Señor nos llama a reconocer siempre de nuevo esto que es el verdadero centro de la experiencia de fe, es decir, el amor de Dios y el amor del prójimo, purificándolos de la hipocresía, del legalismo y del ritualismo. El mensaje del Evangelio de hoy está reforzado también por la voz del apóstol Santiago, que nos dice en síntesis cómo debe ser la verdadera religión, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Significa practicar la caridad hacia el prójimo a partir de las personas
más necesitadas, más frágiles, más marginadas. Son las personas de las cuales Dios cuida de forma especial y nos pide a nosotros hacer lo mismo. Y esto lo compartió el Papa Francisco en el 2018. Yo sé que ya estamos a punto de terminar el programa y quiero destacar justamente con esta lectura que acabo de hacer del Papa Francisco, en que en el momento que hagamos nuestra oración, pensemos por las situaciones que están pasando los distintos países del mundo, momentos de cambio, de tribulación, de dificultad. Ahora, hermanos, es cuando nosotros tenemos que accionar ante los más necesitados. Es ahora cuando tenemos que tomar acción y brindarle ayuda, alimento, hogar a todas estas personas que están pasando por estas situaciones. Y si no lo podemos hacer de forma presencial, lo haremos entonces en la oración. Y quiero que Jay, ¿verdad?, nos dirija y nos diga por quién en específico vamos a pedir oración hoy. Gracias, Ibel. Oremos por la salud de Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, Mayra Sánchez y por su mamá, hija y sobrinos, Ibeliz López y su niño Chili, el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, por el papá de Ana Daisy González Muñiz y por Lourdes Carmona y su mamá Alejita. Sí, y también tenemos que pedir grandemente y darle las gracias a todos los hermanos que se unieron en oración por nuestro arzobispo de San Juan, Puerto Rico, Roberto González Nieves, quien fue intervenido quirúrgicamente y la operación fue todo un éxito. Amén. Así que le rogamos que sigamos orando por él para que tenga una pronta recuperación. Nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, ¿cuánto tiempo llevas llamando a nuestra puerta y nosotros te ignoramos? Despiértanos del sueño, de la frialdad y de la indiferencia. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico nos despedimos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 10, Salmo 14 de Maribel García de Puerto Rico y Tantán. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Señor,
estará en tu tierra.